Bueno amigos, pues bienvenidos. De nuevo, otra vez bienvenidos. Vamos a tratar esta vez en este seminario, en este webinar online, los síntomas de la ansiedad y la gestión de las recaídas, ¿vale? Vamos a procurar, y para mí es un seminario muy importante que ya os hablaré, pertenece un poco a las seminarios de presentación de lo que vamos a hacer durante los meses de abril, de marzo, abril, mayo y junio, que es un gran curso que se va a dar, donde, bueno, os vamos a dar todas las claves o una parte importantísima de las claves que conocemos para gestionar toda esta sintomatología, para gestionar los trastornos y las complicaciones, como puede ser la agorafobia, el trastorno obsesivo compulsivo, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, por un lado vamos a ver eso y por otro lado también vamos a ver la gestión de las recaídas, ¿vale? Que también es una cuestión importantísima, ¿vale? Y que forman parte de cualquier proceso normal y que tiene que ser así, ¿de acuerdo? No es que sea algo que no deba ser, sino que está y tenemos que ver un poco cómo lo gestionamos, ¿vale? Entonces, bueno, cuestiones importantes, cerrar las aplicaciones que puedan ralentizar la computadora, es decir, tener cuidado de no estar bajando aplicaciones mientras tanto, porque si no, esto lo vais a ver entrecortado. Utilizad cascos también en el caso de que no podáis, o en el caso de que el sonido, aunque procuro que el sonido sea lo suficientemente alto, pero utilizad cascos en el caso de que estéis escuchando desde un móvil o desde una tablet, por si acaso no os llega bien el sonido. Mantened el ancho de banda todo lo más abierto que podáis, es decir, cuidado porque a lo mejor en casa si tenéis varios aparatos que consumen wifi, pues al final, bueno, va a ser un lío, se va a estrechar mucho y esto tener en cuenta que es audio más vídeo, ¿vale? Esto requiere bastante ancho de banda. Y por otro lado, pues evitad en la medida que podáis las distracciones. Tened en cuenta que pasamos durante mucho tiempo con este tipo de problemas, pasamos mucho tiempo preocupándonos de ellos y padeciéndolos y en contraposición, y yo siempre lo digo mucho en los grupos, y tratamos de tener, no es que tratamos de tener, sino que al final tenemos poco tiempo para ocuparnos de ellos. Entonces, pasamos mucho tiempo sufriendo, pero a veces nos cuesta pasar o tener 10 minutos para a lo mejor realizar meditación, nos cuesta tener este tiempo para empezar a hacer exposiciones o para, bueno, entended que es paradójico, ¿no? Esto que muchas veces tenemos. Los objetivos en este caso del seminario, pues lo primero va a ser entender los síntomas de la ansiedad. Yo he procurado, en este caso, hacerlo de manera muy minuciosa, es decir, que podéis enteraros bien de ello, pero también, bueno, que también sea fácil de entender. Por otro lado, en una segunda parte sí que me interesa mucho esto de la gestión de las recaídas. La gente dice, bueno, ¿cómo hago para no tener recaídas? Bueno, pues resulta que ya os diré, es un proceso y necesitamos entender que el proceso tiene varias partes y precisamente muchas de estas bajones van a servir para nuestra recuperación, porque eso implica que tenemos que aprender otra serie de cosas, ¿vale? No abandonar el proceso, que entonces no tiene ningún sentido, sino tengo que aprender una serie de cosas. Y por último, vamos a presentar el curso de Sin miedo al miedo. Es este curso que vamos a dar a partir del 6 de marzo, que vamos a dar tiene unas 25 plazas, por eso estamos haciendo estos seminarios que van a ayudar un poco a la promoción de este curso. Y bueno, pues ya os diré, pero vamos, va a constar por un lado de una escuela online, el acceso a una escuela online donde vais a tener contenido y por otro lado también vamos a tener 8 seminarios parecidos a los que estamos viendo aquí, evidentemente no los mismos, pero seminarios que tienen mucho que ver con para mí los puntos claves que son importantes para tratar los trastornos de ansiedad, ¿vale? Entonces, estos seminarios los vamos a hacer en directo y el resto, bueno, pues es material que tenéis guardado, vamos, no es infinito, pero casi. Eh, por último, también sí
quería empezar a advertiros. Esto es un seminario informativo, ¿vale? No pretende ser un seminario de diagnóstico. Aquí, que nadie se autodiagnostique a partir de aquí. Igual que cuando vayamos viendo varias cosas, porque no tiene sentido. Aquí estáis recibiendo información. Pero esta información tiene que ser siempre contrastada por un profesional. Nunca hay que sustituir las indicaciones del médico o del psicólogo, ¿vale? Esto es importante porque tenemos que ser responsables a la hora de dar información. Y esto lo observo porque a lo mejor muchas personas hablan sin tener un gran conocimiento, ¿no?, de lo que les pasa, y a veces en este buceo por internet me acopio de todos los síntomas posibles, y si hay una distimia pues también me la cojo, y una depresión, y si hay un trastorno obsesivo también. Entonces procurad escuchar también a una persona que se ha formado durante muchos años y que ha visto muchos pacientes, ¿vale? Entonces siempre un médico o un psicólogo os va a poder indicar de una manera adecuada bueno, pues qué es lo que está pasando. Este soy yo. Psicólogo, tampoco voy a perder mucho tiempo en presentarme a mí mismo porque supongo que ya algunos me conoceréis. 16 años en la práctica clínica dedicándome solamente a trastornos de ansiedad y en concreto al miedo al miedo. Hay otras cuestiones que trato, temas de crecimiento personal, pero por lo general no, siempre los derivo. Yo siempre trato lo mismo porque creo que así debe ser. Yo de alguna manera padecí ansiedad, no de alguna manera, yo padecí ansiedad, y de alguna manera también por eso me hice también psicólogo. Fundé AMADAG, que es la Asociación Madrileña de Agorafobia, y Filia Social, que son las dos consultas que tenemos. Y también últimamente estamos con este proyecto que es muy bonito, que es la teoría de la mente, donde estamos en esta labor de divulgación. Aparte de la práctica clínica, bueno, pues me he dedicado también a temas de investigación, siempre relacionados también con la ansiedad, y bueno, pues hemos colaborado también con universidades como el CEU San Pablo, como también la Universidad Complutense de Madrid, y bueno, pues ya está, tampoco es tan importante. Vamos a lo que vamos. Vamos con... Este sí lo vamos a presentar, ¿no? Soren Kierkegaard, ¿no? Kierkegaard, aparte de ser uno de los filósofos existencialistas más reconocidos, tiene una frase y una historia que contar. La frase es esta: ningún gran inquisidor tiene torturas tan terribles como la angustia. Bueno, es que él lo sabía de primera mano porque el diagnóstico de Kierkegaard no solo... Bueno, era agorafobia y unas cuantas cosas más, ¿no? Fijaros, este hombre... decían que no solamente tenía agorafobia, sino fobia a los espacios. Este hombre paseaba siempre con un paraguas, ¿no? Entonces, en el caso de que no tuviese una superficie de apoyo, como sabéis las personas que tendéis a marearos o lo que sea, bueno, pues esta persona además, Soren Kierkegaard, tendía a permanecer ahí pegado en las paredes, ¿no? Tenía además otro tipo de miedos y otro tipo de fobias, como por ejemplo el miedo al fuego. Entonces él siempre tendía a ir con un balde de agua, por si acaso, para la posibilidad de que se pudiese producir un incendio, ¿no? O sea, tenía una combinación de síntomas y de fobias bastante curiosas, ¿no? También, entre otras de las cosas, tenía el hombre era obsesivo con la temperatura, el miedo también al frío. Decían, y quizás esto yo creo que es una exageración, pero que su casa tenía que estar en una temperatura de 13 grados, ¿no? Y un poco complicado, ¿no? Sobre todo si vives ahí en Dinamarca. Era fanático del café, pero nunca bebía 2 veces la misma taza. O sea, este hombre, además de agorafobia, un poco de TOC, ya estamos viendo que tenía. Y muchas veces le aterraban las fiestas porque también un poco de fobia social tenía. Pero claro, tenía que acudir a algunas de ellas porque también le aterraba quedarse solo en casa. Así que bueno, pues quería empezar con Kierkegaard porque Kierkegaard representa, igual que veremos muchos personajes que han sido reconocidos a lo largo de la historia durante el curso, como Darwin también, o como veremos que la agorafobia ha estado
en la humanidad desde tiempos inmemoriales, ¿vale? Y me parece muy interesante esta frase, porque es cierto, ¿no? Y en el mecanismo de la ansiedad que estamos viviendo, vemos que hay un sufrimiento extremo, muchas veces por el sufrimiento, también hay un sufrimiento extremo por el padecimiento de estos síntomas, ¿vale? La ansiedad no es nada más, y esto ya lo vemos todos como, y ya lo conocemos, no es algo malo, es un mecanismo, ¿vale? Es algo mucho más neutral de lo que nos imaginamos, es un mecanismo de lucha o de huida que nos sirve, nos daría una suerte un poco de superpoderes de cara a enfrentarnos a una situación complicada en la que nuestra vida, nuestra integridad física corriese peligro. Ahora bien, como los seres humanos hemos alcanzado ya el colmo del desarrollo, bueno, pues ya somos capaces de asustarnos ante cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad, sino que nuestra imaginación es capaz de generar problemas y somos capaces de vivirlos como si esos problemas fuesen reales, ¿vale? Es como la frase que decíamos el otro día del señor Mark Twain, que decía: en mi vida he tenido miles de problemas, y decía, y algunos de ellos hasta eran ciertos. Bueno, pues esta es la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, como vemos, la ansiedad es un sistema que está ahí para salvaguardarnos. Ahora bien, el estrés, cuando hablamos de estrés ya estamos empezando a hablar de otra cosa. Hablamos del estrés cuando ese sistema de alarma está constantemente funcionando, aunque no exista un peligro amenazador delante. Entonces, bueno, hay un autor, es Robert Sapolsky, que hizo este libro que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Bueno, pues intentaba explicar con esta metáfora lo que le sucede al hombre moderno, ¿no? Pues cuando una cebra ve el peligro en forma de león, pues activa su mecanismo de estrés y al final, al activar ese mecanismo de estrés, bueno, pues tiene la suficiente energía para correr lo suficientemente rápido para poder escapar del león. Claro, el problema sería distinto si, aunque no estuviese el león, claro, la ansiedad, o sea, la cebra pudiese empezar a hablar, ¿no? Y dijese, bueno, es que claro, es que ¿por qué tengo que ser cebra y me ha tocado ser cebra y no león? Porque fíjate qué injusta es la vida y bueno, ahora no hay leones, pero algún día me moriré, porque claro, algún día vendrán leones y entonces y ¿por qué he tenido que nacer con rayas? ¿Y por qué no? Esto sería una cuestión ya mucho más humana, ¿no? Entonces, el estrés, como veis, aparece en el momento en el que, en ausencia del estímulo externo, yo sigo generando esa ansiedad. En el caso de la mayoría de los trastornos de ansiedad que yo tengo, ¿cuál sería el elemento principal? En que las personas han empezado a tener miedo a la propia sensación de miedo. Claro, recuerdo que era un poeta el que encontró esta frase en Montevideo. Se la aplican a Benedetti, pero creo que no era Benedetti. Decía, y esta es muy buena, decía, cuando creíamos tener todas las respuestas, dice, de pronto nos cambiaron todas las preguntas. Claro, imaginaros, hemos solucionado en muchos casos el problema del estrés, vivimos en mundos más o menos seguros, pero resulta que nuestros problemas, es decir, se han complejizado, ¿no? ¿Por qué? Porque en un momento determinado a lo mejor lo que me pone nervioso es la posibilidad de ser despedido del trabajo. Lo que me pone nervioso es ir a comer a casa de mi suegra, imagínate, porque a lo mejor tengo una mala relación con ella. Pero claro, el estrés es una respuesta de lucha o de huida o de hacerte el muerto, ¿no? Como siempre digo. Son las tres posibilidades para lo que sirve, ¿no? O me paralizo y entonces el animal no me va a comer, o lucho y entonces tengo que luchar por mi vida, o bueno, pues o corro, ¿no? Pero claro, esto frente a casa de mi suegra no va a valer mucho. Es decir, yo no me puedo hacer el muerto en la comida
porque tampoco tiene demasiado sentido, no voy a solucionar nada, tampoco voy a salir corriendo de ahí. A veces se podría, pero no lo suelo hacer, ni tampoco voy a pelear a brazo partido con mi suegra. Entonces, ¿qué hago con esa respuesta? Porque estoy preparado para esa respuesta y mi cuerpo va a generar esa respuesta. Bueno, pues ahí quizá está un poco el kit de la cuestión, ¿no? Empiezo a generar una serie de miedos y empiezo a sentirme extraño ante esas sensaciones. Y esas sensaciones creo que son el presagio de algo malo, ¿ves? Ya tenemos aquí el ataque de ansiedad. Y como creo que algo malo va a pasar, pues genero sensaciones. Y como, etcétera, etcétera, ¿vale? La ansiedad nos está planteando nuevas preguntas. ¿Cómo nos adaptamos? Ahora mismo en un mundo donde los leones, imaginaros, por lo menos aquí en Occidente, donde los leones están los del zoo, los del Retiro, y aquí por lo menos en Madrid, y los de las Cortes. No vamos a encontrar más. Nos damos cuenta y cada vez más que el mayor enemigo que podamos tener, en este caso casi somos nosotros mismos, ¿no? Me recuerda aquella historia de un hombre que estaba en la plaza de un pueblo y el hombre chillaba y gritaba como casi como si estuviese poseído, ¿no? Y alguien le dice, pero se puede saber qué haces. Y el otro le dice, ¿cómo que qué hago? Dice, pues estoy espantando leones. Dice, pero vamos a ver, si estamos aquí en un pueblo en medio de Toledo, no imaginaros, aquí leones no hay. Y dice, hombre, ya claro, porque los espanto. Bueno, pues los chistes son muy interesantes porque reflejan mucho tiene una sabiduría muy profunda. Y fijaros, nos está resumiendo un poco lo que estamos haciendo con los ataques de ansiedad. Esto es el estrés. El estrés es todo el tiempo que me paso espantando a los leones para que no aparezcan, no los leones en sí. La ansiedad sería la respuesta o la respuesta adecuada que yo tendría que tener con los leones. Pero el estrés es todo el tiempo que me paso espantando a los leones, ¿vale? Bueno, no vamos a hablar más del mecanismo del estrés, que ya lo hablamos en el anterior seminario. Vamos a tratar de los 4 síntomas estrellas. Yo sé que algunos de vosotros tenéis otros síntomas, muchos de vosotros, y compartís muchos de estos síntomas. Y los que no aparezcan, bueno, en el turno de dudas y de preguntas, pues si queréis podemos echarles un vistazo. Pero bueno, estos son los 4 gigantes del apocalipsis, los 4 vaqueros más buscados. Tenemos aquí primero al señor taquicardia, luego tendríamos a los señores ahogo, también tendríamos al mareo, que cogí una foto aquí de Billy el niño, que me gustaba mucho esta historia. Y luego la despersonalización de realización. Bueno, estos son los 4 síntomas estrella, los 4 por los que las personas consultan. Las personas podrían tener, imaginaros, parestesias, me refiero a síntomas físicos. Parestesias podrían tener, pero no, esto digamos, es lo que se considera más vital, más importante, lo que despierta más fantasías de muerte, de locura, de falta de control, que en el fondo son los miedos que están detrás de todo esto. Siempre está la muerte, la locura o la dificultad para mantener el control, ¿vale? El desmayo es una mezcla un poco de todo, pero bueno, tampoco nos vamos aquí a poner taxativos. Bueno, vamos allá con los síntomas, ¿os parece? Vamos allá con la taquicardia, ¿vale? Bueno, aquí un electrocardiograma. El corazón late como consecuencia de que nuestro sistema nervioso prevé un peligro, y el corazón late no porque sea un caprichoso, el corazón late porque vamos a tener que distribuir más oxígeno a lo largo del cuerpo. No late porque quiera estallar, no late porque quiera sumirse en el infarto, ¿no? Pero claro, como el corazón es algo de lo que se oye tanto y se habla tanto pues fijaros, enseguida empieza a despertar determinadas suspicacias. Entonces, ¿por qué duele el pecho, no? Tengo la sensación
como de dolor, tengo la sensación de que puede ser un infarto, ¿cómo podría diferenciarlo? Bueno, en primer lugar, no es el corazón el que duele, ¿vale? Lo que pasa es que existe un determinado patrón respiratorio que se da en ese momento y además de ese patrón respiratorio, o sea, lo que está doliendo es toda la parte de la caja torácica, es decir, los músculos intercostales. Em, Muchas veces aparecen como consecuencia también de la respiración gases que están ocupando también esa zona y que están eh, produciendo también sensaciones de pinchazos. Bueno, eh, aparece efectivamente un corazón con una taquicardia, es decir, se acelera. ¿Vale? La taquicardia es sana, es normal, eso es síntoma de que vuestro corazón va estupendo. Y, y ninguna persona que yo haya conocido hasta ahora le ha dado ninguna historia con ningún ataque de pánico al corazón. Vamos, quiero decir que es bastante más resistente de lo que imagináis y tampoco está nada claro que en el fondo una persona pueda, porque la mayoría de las personas, bueno, pues tienen este miedo bueno, ¿hasta cuánto puede latir el corazón? Pues si os pegáis una carrera puede latir hasta, vamos, hasta bastante, ¿de acuerdo? Es un mecanismo mucho más seguro de lo que os podéis imaginar. Pero enseguida las personas van ¿hacia dónde? Hacia su versión favorita de la taquicardia, de lo que creen que va a pasar, que es el infarto de miocardio, ¿vale? Bueno, os voy a dar simplemente una serie de nociones sobre lo que es, sobre las diferencias entre los dos dolores, para que, bueno, pues podamos tener una referencia. Pero, ojo, el corazón no le pasa nada, solamente está distribuyendo más oxígeno. Esto es con lo que quiero que os quedéis. Es decir, esto no va a derivar hacia ningún infarto porque no tiene la posibilidad, porque un infarto es otra cosa. Un infarto se produce cuando se colapsan debido al colesterol, debido a determinados factores, las arterias que están dando sangre al corazón, ¿vale? Es eso, ya está. No es que el corazón vaya más deprisa. Ahora veremos un momento la diferencia también, pero como veréis, lo primero que yo diría es en una ansiedad es un cambio de ritmo. El cambio de ritmo es que la vida es un cambio de ritmo constante. Nos paramos, nos aceleramos. Si os fijáis, lo que nos termina pasando es que terminamos siendo un poco fóbicos a las diferentes emociones. Porque las emociones producen en nosotros alteraciones. Y es que queremos vivir sin alteraciones y no podemos vivir sin alteraciones. Lo que se producen son cambios de ritmo. Y en el infarto lo que se produce es un cambio en la actividad eléctrica que no tiene nada que ver con la ansiedad, sino que se produce por otra serie de motivos. Con la ansiedad, por ejemplo, normalmente no se altera si se mueve el dolor, pero con el infarto es que hay otra serie de síntomas. El síntoma no es solamente que el corazón esté latiendo deprisa, el síntoma es que además se acompaña, por ejemplo, de otro tipo de dolores. Son dolores muy fuertes, no son los dolores de la ansiedad, son dolores muy fuertes. Y además lo que aparece es una presión, una dificultad absoluta para respirar, en el caso del infarto, aparecen vómitos, aparece un cansancio extremo, aparece... Bueno, yo sé que uno puede llegar a reproducir todas esas sensaciones, pero... pero mirar, he llegado a conocer personas que sí han padecido infartos y que después han padecido crisis de ansiedad. Y todos me han corroborado lo mismo, no tiene nada que ver, ¿no? La ansiedad, digamos que aparece también, es un dolor, digamos, como mucho más en ráfagas, es punzante, da treguas, ahora aparece, ahora no aparece. En el infarto, el dolor es agudo, continuo, hay una presión aplastante. Como veis, no tiene nada que ver, ¿vale? Y uno diría, no, es que siento presión, ya, lo que sientes en ese momento es lo que hemos hablado, ¿no? De los músculos intercostales, pero que es algo que, digamos, no tiene nada que ver con esto, ¿vale? Seguimos con el siguiente jinete. Los ahogos, ¿vale? Las personas durante en determinadas ocasiones empiezan a fijarse en su respiración
como normalmente somos también un poco obsesivos, empezamos a ver que, ¿y si esto, a ver qué pasa, cómo lo puedo controlar? Y tú en el momento que intentes controlar eso, que eso lo estaba haciendo muy bien, porque nuestro cuerpo, y esto lo tenemos que decir desde ya, es mucho más inteligente que nosotros, porque no existe solamente nuestra inteligencia, la inteligencia de nuestros presupuestos lógicos, ni nuestro... No, tenéis ahí un bazo que está funcionando, tenéis unos leucocitos, tenéis linfocitos, linfocitos T, tenéis corpúsculos de Meissner, tenéis tenéis todo el sistema linfático y eso no os preocupa el ahogo y os preocupa a lo mejor la taquicardia. Pero fijaros qué inteligencia natural existe en mi cuerpo que está haciendo eso sin que yo sea consciente, ¿vale? Es decir, hay una parte que nos está cuidando constantemente. Entonces nos fijamos en la posibilidad de que algo pueda fallar. Y el control, en este caso, lo que empieza a hacer es, empieza a cambiar ese equilibrio con el que nuestra propia inteligencia instintiva nos está manteniendo en ese estado de homeostasis, en ese estado de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las personas al intentar controlar algo como la respiración, pues la fastidiamos. La solemos fastidiar. Hay un vídeo de hiperventilación que bueno, me gustaría poneros, ¿vale? Entonces, a partir de este vídeo, bueno, pues luego echamos un vistazo a más cosas. ¿Sabías que un porcentaje muy grande de los ataques de ansiedad están íntimamente ligados con la forma que tenemos de respirar? La hiperventilación es un fenómeno respiratorio que se encuentra íntimamente ligado a las personas que sufren crisis de ansiedad. De hecho, algunas teorías sobre el pánico apuntan a que quienes padecen crisis de ansiedad puedan tener organismos más sensibles a los cambios respiratorios y sean más susceptibles a la hiperventilación. La hiperventilación es aquella respiración que está por encima de las necesidades de nuestro cuerpo. ¿Y por qué eso es malo? Para comprender mejor esto, debemos saber más acerca de la fisiología de la respiración. Respirar nos permite estar vivos, ya que proporciona oxígeno a nuestro cuerpo. Necesitamos el oxígeno para que las células de nuestro organismo puedan realizar sus funciones concretas. Sin el oxígeno no podríamos mover un músculo, por ejemplo. Pues esa es la combinación de los nutrientes de los alimentos y el oxígeno los que permiten que se den las reacciones químicas necesarias para que esto sea así. Pues bien, cuando dichas reacciones químicas se dan, se producen desechos. Y el más importante de esos desechos es lo que llamamos anhídrido carbónico, o sea, CO2. Vamos a imaginarnos que nuestro cuerpo es una planta industrial. Para eso necesitaríamos una materia prima, nutrientes y una cadena de montaje, el oxígeno. Cuando ha finalizado la construcción quedan los desechos que no hemos utilizado y que tenemos que deshacernos de ellos, es el CO2. Hay una cosa que al cuerpo le gusta por encima de todo, y eso es la homeostasis. Homeostasis, palabra que viene del griego homos, que significa similar, y estasis, que significa estabilidad, equilibrio, significa que al cuerpo le gusta que todo esté en su sitio y que nada se desmande. Constantemente tiene que medir niveles de glucosa, la cantidad de oxígeno, el pH y se está preocupando de que siempre esté dentro de unos niveles de normalidad. Si miras una analítica de sangre sabrás que lo bueno no es tener la creatinina o la glucosa alta o baja, sino que se encuentre dentro de unos parámetros. Pues bien, una de las cosas que tiene que controlar es que exista una correspondencia entre el nivel de oxígeno y el nivel de CO2. Cuando rompemos este equilibrio, se concentra en los pulmones más oxígeno del que debería y como correspondencia disminuye el nivel de CO2 en sangre. Y es el CO2 y no el oxígeno el termómetro en el que se basa el cuerpo para decir que todo va bien. Es decir, se concentra el oxígeno en los pulmones y disminuye el CO2 a nivel de los alveolos pulmonares y la sangre. Piensa por un momento en que
tienes que sostener algo con la mano. Verás que esto es así porque voluntariamente estás dándole órdenes a tus brazos, a tus muñecas y a tus dedos para que mantengan tal o cual postura y además mantengan una presión determinada. Y esto es así porque esto se realiza de forma voluntaria, pero imagínate que quieres que tus riñones filtren más deprisa o deseas que tu hígado, por ejemplo, deje de procesar determinados compuestos. Eso es un poco difícil, ¿no? Claro, son actos involuntarios que tu cuerpo hace por ti. ¿Y qué hay de la respiración? ¿Es voluntaria o involuntaria? Pues depende, porque la evolución ha permitido que tengamos cierto control sobre ella y es por eso que podemos bucear, hablar o aguantar la respiración en un incendio. Pero por otro lado, hemos de darnos cuenta que la respiración está fuertemente ligada a las emociones. Si nos aburrimos, bostezamos, si estamos en un estado melancólico, suspiramos, si nos encontramos alegres o carcajeamos, cuando estamos expectantes, entonces, por ejemplo, detenemos la respiración. Así que el oxígeno aumentó y disminuyó el nivel de CO2. ¿Qué produce esto en el organismo? Pues por un lado, el cerebro detecta esa disminución de CO2 y actúa. Le dice a los pulmones, vamos a reducir el ritmo respiratorio, tenéis que ir un poco más despacio. Y los pulmones van a enlentecer su ritmo habitual. Pero esto puede ser percibido por la persona que tiene la crisis de ansiedad como me estoy ahogando. Entonces la persona intenta respirar más deprisa o más profundamente y esto vuelve a reducir el nivel de CO2, con lo que la parte automática del cerebro vuelve a decir a los pulmones que disminuyan su ritmo. Así que como veis se está formando un bucle. Cuanto más me asusto, más deprisa respiro. Y cuanto más oxígeno cojo, más sensación tengo de ahogo. Por otro lado, cambia el pH de la sangre y ésta se vuelve más alcalina. En términos prácticos, esto quiere decir que a los glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno, les cuesta enormemente soltarlo, con lo que no pueden llegar a las diferentes partes del cuerpo. Hay, por ejemplo, una bajada de oxígeno periférica, es decir, en las extremidades, y por eso empiezas a sentir esas sensaciones molestas que ya conoces como la flojera en las piernas, los temblores, la sensación de que se duermen las extremidades, los cambios en la temperatura. Por otro lado, el cerebro también se ve privado de tan esencial elemento, y se produce la sensación temida de mareo que acompaña la ansiedad. A la vez se produce un aumento del ritmo cardíaco. ¿Por qué a algunas personas que acuden de urgencias se les dice que respiren, por ejemplo, dentro de una bolsa de papel? Lo que ocurre es una manera práctica de equilibrar los niveles de oxígeno y de anhídrido carbónico, ya que las personas están respirando su propio CO2. Esto hace que se equilibre esa proporción de CO2 y de oxígeno. Así que si nos fijamos, la respiración es una parte fundamental en la generación de las sensaciones de pánico y el control sobre la misma nos va a proporcionar una de las claves más importantes para manejar la ansiedad. Bueno, como habéis visto, y esto es lo que hemos hablado, esta pérdida de CO2, que digamos que es la parte importante, está produciendo dos efectos. Por un lado, hay un aumento de oxígeno en los pulmones, es decir, hay un colapso, se produce aquí de oxígeno. Y por otro lado, también digamos que se produce una alcalosis, es decir, los glóbulos rojos se vuelven más pegajosos. El oxígeno siempre se distribuye mediante los glóbulos rojos, ¿vale? Que son, digamos, los taxis del oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando estamos en ese aumento de alcalosis, los glóbulos rojos se vuelven más pegajosos y tienden a no soltar el oxígeno. Por lo tanto, empezamos a sentir síntomas como, bueno, lo que hemos hablado de las parestesias, de que no se nos duermen los dedos de las manos, de los pies, de, determinadas zonas distales, ¿vale? Em,
Por ejemplo, esto es otra forma de explicar también las parestesias. Las parestesias son esas síntomas de que algo se está durmiendo, ¿no? Y que la gente tiene un problema porque lo confunde enseguida con un ictus y no tiene nada que ver. Esto se produce debido a esta cuestión que hemos explicado dentro de la hiperventilación, ¿vale? Seguimos. Bueno, también una cuestión. El corazón también, evidentemente, tiene que latir más deprisa porque no tiene el mismo nivel de oxígeno. Si tienes menos nivel de oxígeno, tienes que distribuirlo y tu corazón tiene que latir más deprisa porque es importante, ¿de acuerdo? Porque tu corazón no está pensando en tu ataque de pánico, tu corazón está pensando en distribuir oxígeno, ¿vale? Será en este momento lo que hemos hablado, este hambre de aire, ¿no? Hay un síntoma en el que es similar a la persona que empieza a consumir glucosa de esta rápida y enseguida tiene más ganas y más hambre y más ganas y más hambre. Sabéis que el azúcar es muy adictivo y basta con comer algo como para que de nuevo se despierte mi apetito. Bueno, pues con el aire pasa lo mismo. Cuanto más panzada de aire me vaya a dar, más sensación de ahogo voy a tener. Y necesito devolver la homeostasis a mi cuerpo y esto lo voy a hacer mediante técnicas también de respiración y de relajación que me puedan servir en ese momento o focalizar la atención lo suficiente para no estar hipercontrolando mis síntomas. Yo sé que esto es muy fácil de decir, pero es hacia donde tenemos que tender. El tercero. Pues vamos con el mareo, ¿vale? Lo primero que tenemos que ver, el mareo es otra de los grandes miedos de las personas que tienen trastornos de ansiedad, ¿no? Y yo creo que también lo diferencian, incluso muchas personas, por ejemplo, que han sufrido vértigos o que han sufrido desmayos en su vida, no por ansiedad, porque no han sufrido desmayos por ansiedad, sino que una vez que se han desmayado empiezan a fijarse en los síntomas de frío, de calor, de mareo, y creen que esos síntomas les van a llevar al desmayo, bueno, pues incluso también esas personas, a lo mejor, pues eso, muchas veces empiezan a tener ansiedad una vez que han tenido ese primer desmayo. Bueno, con el desmayo en sí no sentían ansiedad, pero luego más adelante, al repetir una serie de síntomas creyendo que les iba a pasar lo mismo que el mareo, que el desmayo, bueno, pues han empezado a tener síntomas, ¿vale? Lo primero que veis si tenéis mareo, bueno, pues evidentemente hay que descartar. Esto no quiere decir hay que descartar primero todas las pruebas médicas que tengamos, las imágenes radiográficas, y tenemos que detectar que no hay una anomalía, ¿vale? Y que ese mareo al final se produce, es decir, no hay algo que tenga que ver con los oídos, no hay algo que tenga que ver con la tiroides, no es algo que tenga que ver con otra serie de cuestiones, sino con esto, ¿vale? Que veamos que solo lo podemos achacar sobre todo a la ansiedad. Tengo que ver y cómo podría diferenciar también que ese mareo es un mareo debido a la ansiedad. Bueno, pues el mareo persistente y que se produce durante largos periodos de tiempo y de forma indiscriminada, suele ser más ansioso también. Las personas también que son muy hipersensibles al movimiento y a los objetos, también tienen más predisposición a tener ese mareo por ansiedad. Y también si los síntomas se agravan, y esto es muy importante, en entornos que son sobresaturados, llenos de luces, estímulos como supermercados, o al realizar tareas un poco de precisión visual, como estar leyendo o estar frente al ordenador, etcétera, 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 eso también va a ser más frecuente que estemos hablando de un mareo por ansiedad, ¿vale? ¿Cuáles son los factores que van a estar influyendo en este mareo por ansiedad? Bueno, pues en primer lugar, la respiración, la hiperventilación. Muchas veces no nos cuestionamos la forma que tenemos de respirar mientras vivimos. Es un proceso que es automático y ya está, pero quizás la sensación de mareo pueda provenir
de una pauta que ya hemos normalizado, es decir, la hiperventilación se ha hecho, entre comillas, un poco crónica. Estamos respirando más oxígeno del que necesitamos constantemente, ¿vale? No hace falta, para que la hiperventilación se dé muchas veces es sutil, es un mecanismo súper sutil, no solamente esto de que la gente se ahoga, se tiene que respirar en una bolsa de aire o algo así parecido. No, es un mecanismo mucho más sutil. Entonces muchas veces es un mecanismo sutil y prolongado en el tiempo. Y debido un poco a esa sobrerespiración, estoy mareado constantemente. Otra cuestión que también es importante, bueno, pues todo lo que tenga que ver con la tensión muscular, ¿vale? Entonces, la tensión muscular es otro proceso que está muy relacionado con lo anterior. Cuando una persona vive miedo, pues sus músculos se tensan pues como mecanismo corporal de esa defensa o de esa huida, pero también el hecho de estar imaginando ese proceso hace que los mismos músculos estén sobrecargándose. Entonces, ¿qué ocurre? Sobre todo si son los músculos de los hombros que están produciendo también una presión también en las arterias que se dirigen al cerebro, bueno, pues producen a veces esa cierta sensación de anoxia, ¿vale? Y por otro lado, la sobrecarga mental que supone para la persona estar en un estado continuo de alerta hace que está siempre buscando salidas ante un inminente peligro que se va a ocurrir sí o sí, y ante ese exceso un poco de energía invertido en procesos un poco de concentración, la persona puede experimentar cansancio mental, y cuando lo traducimos a sintomatología, eso es sentirme débil o mareado o confundido o incluso alejado mentalmente de lo que me rodea. Es un proceso de agotamiento. Entonces, no solamente es mareo, es agotamiento, es tensión, es hiperventilación. Como veis, hay muchos factores que están engranados y que están produciendo esa serie de sensaciones. Y por último, vamos con la despersonalización y la desrealización, ¿no? Os explico, os hablo y he cogido dos testimonios de dos personas que nos hablan de lo que es la irrealidad y la despersonalización. Os lo voy a leer. Dice uno: para mí la sensación de irrealidad es la que más me asustaba en mis primeros ataques de pánico. Era lo que más me angustiaba, decía. Es como si te salieras de tu cuerpo, lo cual es una sensación muy extraña que nunca antes había sentido. La verdad que para mí siempre ha sido muy difícil explicar cómo es. Esto hablando de la desrealización. Y la despersonalización dice, bueno, es como si tu cuerpo y tu mente no te perteneciesen, decía otra persona. De ahí, por lo menos para mí, lo que es la despersonalización. Dice, no tengo ningún control sobre ello. Por más que trate de relajarme y pensar en otra cosa, siento el cuerpo muy raro. Bueno, pues es la alteración de la percepción, en el fondo. En realidad es un mecanismo adaptativo, la desrealización y la despersonalización. Es decir, para hacer cosas que van a exigir mucha... que me van a llevar a un umbral de estrés muy elevado, el cuerpo, que es muy inteligente y mucho más sabio, como repito, que nosotros, se desconecta un poco. El cuerpo, o sea, la mente deja de, entre comillas, emocionarse. Porque para evitar el colapso, para evitar que un exceso de intensidad de las emociones me colapsen, es decir, me dejen ahí como sin saber qué hacer y paralizado, bueno, pues para eso aparece la desrealización. Trabajando con personas que han sido víctimas de atentados terroristas o han trabajado en cuerpos especiales donde han tenido que vivir situaciones muy peligrosas, la despersonalización y la desrealización me la describían como algo que les permitía decir, ay, pero si aquí tengo una pistola, pero decían, era como si no estuviese allí. Bueno, pues es que ese como si no estuviese allí es algo bueno, ¿de acuerdo? Es algo que me va a servir y me va a funcionar muy bien para poder trabajar de forma adecuada en esa situación en la que a lo mejor peligran mi vida y mi muerte, ¿no? Entonces, para seguir haciendo un resumen, la despersonalización, diríamos, es la extrañeza del yo, y la desrealización es la extrañeza de lo que me rodea, como si
viese lo que pasa alrededor casi como una película. Claro, a la gente le asusta esto porque asume, bueno, si tengo una percepción alterada, significa que me estoy volviendo loco y no tiene nada que ver con eso. La gente tiene miedo a la locura, no se está volviendo loca, ¿vale? Es verdad que la desrealización y la despersonalización forman parte de muchos procesos, pero cuando estamos hablando de esto, ¿de acuerdo? Es el miedo a la locura. No es el miedo, la gente no se vuelve loca porque sienta esto. La gente tiene miedo y ya está, ¿de acuerdo? El miedo no es locura. Seguimos. Fijaros, para intentar explicaros un poco más por qué se produce esa visión, aquí tendríamos que hablar del concepto de la visión periférica. Mirad, cuando estamos en una situación normal, pues tendemos a utilizar esto, la visión central. Es decir, esto es el lugar donde tenemos una capacidad de enfoque mayor, ¿vale? Pero en la medida, digamos, además implica sobre todo la zona central, ¿de acuerdo? De las pupilas. Ahora bien, cuando empezamos a tener una serie de problemas, cuando empezamos a tener ansiedad, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? Bueno, pues las pupilas se dilatan. Al dilatarse las pupilas se dilatan porque va a ser más efectivo. Tengo que percibir lo mayor posible. Tengo que sacrificar, diríamos que tengo que sacrificar precisión por cantidad de visión, ¿vale? Dejo de tener tanta precisión en mi... no, la sensación de nitidez no es tan clara, pero a cambio veo más. Es decir, ¿veis? Mi rango de visión se ha expandido en este sentido y al final, fijaros lo que ha hecho, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Que lo que hemos hablado, aparece todo mucho más borroso y distorsionado, pero no porque vea mal, ni porque esté mareado, ni porque, sino como hemos dicho, es un síntoma defensivo más. Vamos a poner un ejemplo. Mirad, si enfocamos mucho, vamos a ver esto. Ahora os voy a poner un ejemplo. Si enfocamos mucho aquí, mantener los ojos aquí, vais a ver cómo empiezan a deformarse las caras, ¿vale? Y algunos actores son bien guapos, pero como veis, se empieza a deformar la cara, ¿vale? ¿Esto por qué es? Porque estáis concentrando vuestra visión ahí y lo que veis a vuestro alrededor, bueno, pues es como si estuviese deformado. Eso es porque estáis utilizando toda esa visión periférica para codificar lo que está pasando alrededor de los ojos. ¿Veis? Pero entendéis a lo que me refiero, ¿no? Y nos vamos dando cuenta también de cómo funciona. Bueno. Por otro lado... Ay, perdonad, se me ha olvidado una cosa. Por otro lado, también aparece esta sensación de despersonalización, que es ese sentido difuso del yo, ¿vale? Entonces, este sentido difuso del yo es muchas veces, digamos que la propiocepción, la propiocepción es para mí el sexto sentido. Pues digamos que está el olfato, la vista, el oído, el gusto, el tacto. Y también la capacidad de sentirme a mí mismo. ¿Y qué ocurre? Ahora mismo, por ejemplo, estáis viendo esta pantalla, pero si queréis saber dónde están vuestros pies, sabéis dónde están. Y tenéis, de hecho, si tenéis referencias más o menos adecuadas, podéis tener casi como una imagen mental de lo que son vuestros pies. Si es que casi lo podréis hacer. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que esto también, igual que hay una alteración en el resto de los sentidos, porque se afinan, el oído se afina, la vista se afina, quiero decir, aumenta, digamos, ese campo de... Lo que se afina no es tanto lo que he comentado antes, la claridad de la visión, sino lo que se afina es el contraste. Por ejemplo, los colores se perciben de forma mucho más viva y los cambios de luz se perciben de una forma mucho más intensa. Igual que el oído, ¿no? Se afina de esa manera también el oído. Entonces,
la despersonalización, que es mi propia sensación de sentirme a mí mismo cuando estoy nervioso, también se vive como algo alterado, ¿vale? ¿Por qué? Porque es más fino, porque me serviría, porque la propiocepción me serviría para una propiocepción más fina, me serviría para reaccionar mejor frente a determinados elementos, y si tuviese que correr, si tuviese que dar un quiebro, si tuviese que dar, bueno, pues sería mucho más importante. Bueno, hasta aquí los síntomas. Si luego tenéis alguna duda sobre los síntomas, seguimos viendo, pero vamos a ver qué es esto de las recaídas y que la gente lo vive con mucha angustia, la sensación de recaída. Bueno, las recaídas digamos que forman parte del paquete, forman parte del proceso. A mí no me gusta llamarlos recaídas, yo lo tiendo a llamar tropiezos, porque el tropiezo es que, bueno, a lo mejor no sentía durante mucho tiempo esas sensaciones, pero las vuelvo a sentir. La recaída, para que exista recaída, tiene que haber un proceso más consciente, es decir, como he vuelto a sentir ansiedad en el metro, entonces ya dejo de montar en metro, me cabreo con el proceso, me cabreo con todo, y entonces paso de todo y vuelvo a empezar desde cero otra vez. Para eso hace falta un cierto proceso consciente, no el sentir o no sentir las cosas, sino que, bueno, eso me va a poner una diatriba, me va a poner en otra serie de complejidades, ¿no? Entonces, bueno, las percepciones de avance y de retroceso forman parte de un proceso, como digo, de ansiedad normal, y de hecho es necesario para aprender. Si no existe recaída, no aprendemos, porque la recaída nos prueba a nosotros mismos, nos prueba nuestra propia fortaleza, y necesitamos reforzarnos constantemente para tener la sensación interna de que soy capaz de cuidar de mí mismo. Pues que las recaídas no aparecen solamente en los procesos de ansiedad. Las recaídas aparecen en un montón de situaciones. Mirad, os voy a poner 5 ejemplos o 4 ejemplos de personas famosas que conocéis ahora mismo, y no tanto voy a hablar de sus éxitos, os voy a hablar de en realidad lo que tuvieron que pasar, el proceso que tuvieron que pasar para llegar hasta donde estaban. Henry Ford. ¿Conocéis la marca de coches Ford? Bueno, pues Henry Ford era el fundador. Quebró en 5 negocios previos antes de fundar la Ford Motor Company, con la que se hizo millonario y además cambió el mundo. 5 veces quebró antes. Es que Walt Disney, por ejemplo, este que ya conocemos, fue despedido de un periódico por falta de imaginación y carencia de buenas ideas. Y después de eso empezó con varios negocios que también fracasaron. Y al final, hasta que encontró la película de Blancanieves y los 7 enanitos, ¿no? Edison, ¿de acuerdo? Los maestros de Edison pensaban que era un poco corto, además, y que era muy necio para aprender las cosas. Fue despedido de sus 2 primeros trabajos por no ser suficientemente productivo, ¿no? Vincent Van Gogh, ya sabéis, que yo creo que es el cuadro más valorado, el de los girasoles, no lo sé, pues durante toda su vida solamente vendió un cuadro a un amigo, y además por una pequeña cantidad de dinero. De hecho, este cuadro a un amigo, me parece que su amigo era su hermano, además, que se hizo pasar por comprador. 800 cuadros tiene que valen miles de millones de... O sea, valen millones de euros. Por ejemplo, Bill Gates o de todos estos gurús ahora de la informática, o el señor Steve Jobs, que fue despedido de su propia empresa, ¿no? Bill Gates, que fundó la primera empresa con Paul Allen y con un producto que no funcionaba y fracasó, pero sin embargo toda esa serie de fracasos le sirvieron, ¿para qué? Para entender qué es lo que tenía que hacer. Como decía Edison, decía que había... que se había fallado 1000 veces antes de inventar la primera bombilla eléctrica, y él siempre decía esta anécdota, ¿no? Que aprendió 999 formas de cómo no hacerlo, precisamente, ¿no? Entonces, es que es normal, o sea, nos podemos dar contra un muro en la cabeza, nos podemos dar de cabezazos, podemos hacer todo, podemos quejarnos, podemos amargarnos, pero es que va a formar parte del proceso, y si no nos damos cuenta de eso,
vamos a sufrir aún más. Y entonces vamos a cargarnos todavía y vamos a cargarnos todavía de más peso y de más dificultad para vivir ese proceso. Normalmente, ¿qué suelen ser probablemente las cuestiones que suelen causar mayor probabilidad o índice de tropiezos, ¿no? Como os digo, pues a veces que las personas ya tengan un estilo cognitivo, un estado de ánimo determinado en el que su interpretación del mundo pues sea particularmente resistente a la que existe una falta de resistencia a la frustración, que exista que la persona no haya aprendido a enfrentarse bien con determinadas cuestiones vitales, que sea una persona pesimista, que sea una persona que en el fondo tiende a pensar que sí, él nunca se va a curar, o que sí, esto se puede curar, pero yo soy de los que nunca se van a curar. Personas que tienden a interpretar todo bajo un sesgo de amenaza, es decir, determinados estados de ánimo negativos, bueno, pues eso va a influir. Acontecimientos estresantes, como por ejemplo una pérdida, puede darse en un momento dado. La dificultad para asimilar determinados cambios, también, como, yo que sé, cambio de trabajo, cambio de... pues como básicamente la ansiedad pretende defendernos de un peligro y a veces interpretamos el cambio como un elemento peligroso, bueno, pues ya tenemos ahí la guinda del pastel. Conflictos interpersonales, pues ¿qué pasa? ¿Qué sucede muchas veces? Que a veces existen relaciones que se establecen con el entorno de dependencia. De hecho, en el propio curso tratamos uno de los seminarios solamente a hablar de esto y a tratar de dar una guía también a las personas y a los familiares que están rodeando a quien tiene un proceso como imaginaros la agorafobia. ¿Por qué? Porque se establecen a veces relaciones de sobreprotección o de ignorar el problema o de culpabilizar a la persona que tiene el problema o de dificultad para gestionar el sistema, ¿no? Y el sistema tiene en esos momentos una dificultad para poder gestionarlo. O a veces al revés. A veces la persona empieza a progresar y imaginaros la pareja empieza a ver en entredicho o empieza a ver en peligro la posición o el estatus que tenían hasta entonces y eso desencadena conflictos. Alteraciones físicas como enfermedades, como consumo de determinados medicamentos, como, bueno, pues eso también puede llegar a que vuelvan a aparecer sensaciones. Bueno, y por último os voy a dejar un vídeo antes de pasar a la sección de preguntas, que va a ser ahora, que va a ser unos 20-25 minutos. Os dejo un vídeo donde tratamos de ver, bueno, 5 cuestiones que nos puedan ayudar de cara a poder gestionar la ansiedad de una forma más adecuada en este tipo de situaciones. ¿Vale? Vale, entonces preparé un vídeo. Como ya sabéis, a mí me gusta hacer vídeos y preparé un vídeo para que, bueno, asimilásemos esto de una forma adecuada. En 1929 se produjo la más devastadora caída del mercado de valores estadounidense. De la noche a la mañana, después de casi 10 años de prosperidad, miles de familias lo perdieron todo y no encontraron ningún asidero al que agarrarse. John Steinbeck, en su novela mítica Las uvas de la ira, relata la odisea del viaje de una de estas familias que se vieron abocadas a huir de la miseria, condenadas a sentir el vértigo del que ha perdido el suelo bajo sus pies. A veces vivimos nuestro proceso de manera similar a la del mercado de valores, como si en cualquier momento pudiese perder todo mi avance y la película no fuese realmente conmigo. A continuación, presentamos una serie de puntos a tener en cuenta en el caso de que una de estas recaídas o tropezones aparezcan. El primero es que tropezar no es recaer.
Nada nos exime de volver a sentir ansiedad o de sentir una crisis de pánico. Sin embargo, es la actitud ante la ansiedad la que puede hacerme recaer. Tropezar puede hacerlo cualquiera. Victimizarse, es decir, que nada puedes hacer, encerrarse y enfadarse contigo mismo o con el mundo, dañarse o pensar en otra vez igual, eso no es algo inevitable. 2. Cuando estemos en una época en la que aumenta la ansiedad, no significa que no hayamos aprendido nada, sino que aún nos quedan cosas por aprender. A veces se cruza un río por un puente y a veces hay que saber nadar o mantener el equilibrio entre las piedras. 3. Por lo general, la aparición de nuevas crisis se relaciona con cambios, vuelta a antiguas maneras de gestionar las relaciones, encontrarnos con situaciones familiares. Aprender a saber cuándo está cambiando el tiempo es útil para que la lluvia no nos coja sin refugio. 4. Cuando uno avanza en el proceso, se da cuenta de que la ansiedad no es un enemigo, sino un mensaje. Párate y reflexiona sobre qué presiones me he venido generando, qué pensamientos negativos estoy creando, en qué he descuidado mi cuerpo, qué cosas estoy evitando que necesito enfrentar, qué emociones me estoy guardando. Y por último, analiza si hay causas físicas detrás como cambios de medicación, anemias, hipoglucemias, alergias, agotamiento físico o cambios hormonales. Y esto ha sido todo por el tutorial de hoy. Si quieres contactar con nosotros, hazlo en www.amadag.com. Te escuchamos. Pues vamos a pasar, si os parece, ahora al turno de preguntas, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos allá.